decir que en la actualidad la calidad de las discusiones es bastante baja. Y esto se debe a varios motivos. Primero y principal porque tal vez nadie quiere dialogar, a nadie le interesa escuchar al otro, sino simplemente decir las propias verdades para que los demás las acepten. Pero porque además, ya sea voluntaria o involuntariamente, caemos en falacias. Cometemos errores de razonamiento, pretendiendo sustentar nuestras afirmaciones en argumentos que están mal construidos. Es decir, que no son capaces de otorgar un sostén lógicamente válido a esto que queremos decir. Por eso hoy voy a presentarte 5 falacias no formales que suelen aparecer a menudo en nuestras discusiones y debates. 1. Falacia red herring o del arenque rojo. También conocida como falacia del tema irrelevante, sucede cuando en el medio de un debate alguno de los interlocutores busca desviar el tema central de conversación hacia otro tema irrelevante que no tiene nada que ver tal vez con el argumento principal, con el fin de evitar hablar sobre el verdadero problema o incluso confundir al receptor. Tiene este nombre, el de arenque rojo, porque el arenque es un pescadito que se utiliza como carnada, como cebo para pescar otros pescados más grandes, buscando que estos pescados se desvíen de la búsqueda de su presa para poder ser capturado con mayor facilidad al perseguir estos arenques. Es frecuente encontrar este tipo de falacia en los debates políticos, cuando, al momento de hablar de un tema central, por ejemplo, un plan económico, alguno de los participantes desvía a propósito el tema de conversación, ya sea para no hablar de sus propias ideas respecto a los planes económicos y así ocultarlos, o llevar a otro candidato a que hable de un tema totalmente diferente del cual presume que saldrá mal parado. También emerge esta falacia en determinados juicios, cuando quien defiende al acusado o acusada empieza a hablar de la vida privada de las víctimas, como un intento de desviar la atención del hecho de que su cliente es el verdadero responsable del delito. 2. Falacia del hombre de paja. Esta falacia consiste en crear una representación falsa o exagerada de las opiniones o argumentos de un oponente, para así poder refutarlo fácilmente y dejar a la audiencia con la impresión de que el verdadero argumento ha sido refutado. Para dar un ejemplo puntual, cuando sucedió el debate al respecto de la exploración petrolera en la costa atlántica, algunas agrupaciones ambientalistas sostenían que desde las playas de Mar del Plata se iban a poder observar plataformas petroleras. Esto con el objetivo de confundir a la audiencia y lograr que estén en contra de esta exploración. Ahora bien, en caso de que estas plataformas fueran colocadas para extraer petróleo, se harían a unos 300 kilómetros de la línea costera, por lo cual sería imposible verlo con los propios ojos desde la playa. Es decir, en esta falacia, en vez de atacar un argumento o proponer otros argumentos con evidencia científica, se busca apelar a la emotividad de las personas. Se llama hombre de paja en referencia a una táctica antigua de construir figuras de soldado con este material para que así las tropas pudiesen entrenar en una batalla simulada. De una manera similar, en esta falacia se constituye una figura falsa o exagerada del oponente para refutarla fácilmente y dar la sensación de que se lo ha vencido claramente. Antes de continuar con las siguientes falacias, te voy a pedir por favor que si te está gustando este video le puedas dar un like. También que te suscribas a este canal, así formas parte de esta comunidad filosófica que crece día a día. 3. Falacia de la pendiente resbaladiza. Cuando se quieren implementar determinadas leyes o cambios legislativos, esta falacia emerge con gran frecuencia. Por ejemplo, cuando se debate legalizar el consumo de determinadas sustancias y se empieza a decir que de legalizar dicho consumo se abrirá la puerta al consumo de sustancias mucho más peligrosas. O también cuando se debatió la legalización del divorcio, que se sostenía que entonces se iban a destruir todas las familias. Lo que aquí sucede es que se considera que si sucede un hecho A, inevitablemente sucederá un hecho B y un hecho C y D y así hasta completar todas las letras del alfabeto. La falacia de la pendiente resbaladiza es la suposición que de un pequeño cambio político sobrevendrá un resultado catastrófico mucho más grande. Es decir, se argumenta que una decisión política es peligrosa sin otorgar más argumentos que una especulación a futuro, sin una evidencia fuerte que respalde dicha afirmación. Esta falacia entonces lo único que hace es apelar a emociones y miedos infundados para poder persuadir a las personas. Dicho nombre proviene de la idea de que una vez que empezamos a hacer algo, es prácticamente imposible detenernos o cambiar de dirección, así como cuando nos lanzamos desde un tobogán. 4. Falacia de la carga de la prueba. Esta falacia es un tipo de falacia en donde se alega que la falta de pruebas sobre un hecho específico en realidad es una prueba afirmativa. Veamos un ejemplo.
Si yo digo que Juan es ladrón y no aporto ninguna prueba, pero en cambio le pido a Juan que demuestre que él no robó, entonces estoy incurriendo en esta falacia. No es Juan quien debe aportar pruebas de que él no ha robado, sino que soy yo quien las debe aportar. ¿Por qué esto es una falacia? En primer lugar, porque la inexistencia de algo no genera pruebas. Lo que sí genera pruebas es la existencia de un hecho. Por ende, si yo sostengo que Juan roba, soy el responsable de presentar las evidencias que sustentan mi afirmación. Sin embargo, para buscar manipular y confundir a la audiencia, dado que, una vez más, la inexistencia no provoca pruebas, esta falacia nos sirve para ensuciar el nombre de cualquier persona. Es que la falta de pruebas no es una prueba, es solo falta de información. También puede aparecer este tipo de falacias cuando en una discusión de pareja una parte le dice a la otra que le demuestre que no estuvo en determinado lugar para creerle, o que le demuestre que no está engañándole. ¿Cómo es posible demostrar esto si no lo hacemos? 5. Falacia nominalista. Esta falacia es un error de lógica que consiste en tratar de resolver un problema o cuestionamiento filosófico mediante la simple asignación de un nombre o etiqueta, sin profundizar en su significado o en su naturaleza real. Hoy sucede mucho que solemos tildar a las personas como narcisistas, tóxicas, neuróticas. Todas etiquetas, nombres que parecen decir mucho más de lo que realmente dicen. ¿Qué significa que algo sea tóxico? ¿Qué significa que alguien sea narcisista? Claro, existe una definición de estos términos para poder decir que determinada persona o determinado fenómeno puede ser considerado bajo estos conceptos. Sin embargo, cuando yo lo único que busco es clausurar un debate etiquetando a una persona o a un fenómeno con estos nombres, estoy cometiendo una falacia, porque no otorgo más argumentos o evidencias para sostener esto. Es decir, la verdad o falsedad de un argumento no depende del nombre o la etiqueta que se le haya asignado. Si yo estoy dialogando con un amigo al respecto de una tercera persona, y le digo, no le hagas caso, no es que es un psicópata, pero no otorgo ningún tipo de pruebas, ni evidencias, ni argumentos al respecto de qué significa que alguien sea psicópata y por qué aludo a esta tercera persona como tal, simplemente lo que hago es ser falaz, porque busco que la otra persona me crea sin darle más argumentos que un mero nombre. Más allá de estas 5 falacias que he nombrado, existen muchísimas más. ¿A vos te gustaría que desarrolle alguna otra? Cualquier duda, comentario u opinión la podés dejar acá abajo en la sección de los comentarios. Gracias por tu tiempo y nos vemos la próxima.